Jorge del Carmen Valenzuela Torres nació en San Fabián de Alico el año 1922. Fue un campesino chileno conocido por ser el autor de uno de los asesinatos más recordados en el país. A pesar de que se hizo llamar de diferentes maneras, sus acciones delictuales lo hicieron ser conocido por la opinión pública como el Chacal de Nahuel Toro. Debido a su despido en el cercano pueblo de Cachapual, decide ir en búsqueda de trabajo a Coihueco, pero una noche se queda en la casa de una familia de Nahuel Toro, pueblo de paso. Allí se enamora de Rosa Rivas, una mujer de 38 años, cocinera del fundo Moticura, viuda y madre de 5 hijos pequeños. Dado a que el patrón del fundo se desagradó que la mujer se emparejara con Valenzuela, debido a su condición de alcohólico, la echó del fundo. La mujer, junto a Valenzuela, deciden irse a vivir en la isla, sector formado por el río Ñuble. La tarde del sábado 20 de agosto de 1960, Valenzuela y Rosa Rivas se traban en una discusión. Frustrado por carecer de dinero para seguir bebiendo, Valenzuela se hace una guadaña con la que asesina a la mujer. Los hijos de ella fueron asesinados uno por Valenzuela, en circunstancias que aún no están del todo clarificadas. Luego de los asesinatos, Valenzuela huyó del lugar, no sin antes cubrir con piedras los cadáveres de las víctimas. Tras 32 meses en la cárcel de Chillán, fue sentenciado a muerte y consecuentemente fusilado por un pelotón de Gendarmería de Chile. Los vecinos de la cárcel de Chillán no durmieron aquella noche, quedando choqueados tras los disparos de aquella fatídica madrugada. El crimen de Jorge del Carmen se consideró uno de los hechos emblemáticos de la crónica chilena. Arrepentido de lo que hice, que yo no tuve nunca enseñanza de nadie, no tuve educación, ninguna cosa. Eloy Parra, sacerdote católico que acompañó a Valenzuela hasta su muerte, fue un férreo defensor de Valenzuela y pidió activamente su indulto sin resultado al entonces presidente de Chile, Jorge Alessandri. Tengo esperanza en que el presidente me dará el indulto. Antes de su muerte, Valenzuela habría abrazado la religión católica, había aprendido el oficio de hacer guitarras y se habría arrepentido de sus crímenes, alegando que en el fondo, dada su condición precaria, nunca contó con las herramientas necesarias para tener conciencia de sus actos. Debido a la polémica desatada por este hecho y por la película posterior inspirada en el crimen y supuesta rehabilitación de Valenzuela, el Chacal se volvió tan popular que se generó un culto en torno a su figura, el cual tiene como eje central a la tumba de Valenzuela en el cementerio de San Carlos, donde se realizan romerías los días 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Frecuentemente gente de todo tipo hacen rogativas y petitorios a Jorge del Carmen a la usanza de los santos del catolicismo. La informal y popular canonización de este personaje se debe eminentemente a que en el colectivo chileno el Chacal representa la redención más allá de la naturaleza, de los pecados cometidos. En torno a la condena de Valenzuela a la pena capital, se desarrolló una fuerte controversia debido a la paradoja que constituía para la sociedad chilena el que rehabilitara al Chacal si de todos modos se le iba a dar muerte.